Bienvenidos a vuestra dosis semanal para hoteleros conscientes. Ya lo sabéis, el video podcast donde cada semana nos sumergimos en historias personales, aprendizajes y también en desafíos de algunas de las voces líderes en el sector. Aquí descubrirás lo que mueve a quienes están transformando la industria desde dentro, conectar con referentes y, sobre todo, y lo más importante, ser parte del cambio. Así que si te gusta todo esto, acabas de llegar a tu lugar adecuado. Únete a nuestro equipo y prepárate para escuchar esta nueva dosis de la saga de hoteleros conscientes. Y dicho todo esto, tenemos nuevamente a nuestro querido Jaime Chicheri on tour en el módulo Chicheri, nunca ha dicho de otra manera, yo en el módulo Turia desde Valencia. Jaime, cuéntanos un poquito dónde estás. Pues aquí estoy de reportero en un hotel que hace unos años se llamaba Hotel Santo Domingo y ahora le han cambiado no solo el nombre, sino el concepto y lo que se respira aquí y se llama Hotel Inhala Garden. Voy a enseñar un poquito por arriba este techo transparente maravilloso y ahí vemos un jardincito un jardinzote colgante del cual hablaremos poco a poco, pues a lo largo de toda la entrevista con nuestro invitado dentro de esta saga de hoteleros conscientes, ¿no? Y nada, Dani, muy contento. Estuve la semana pasada en el Congreso de la CEAT. Fue una pasada, divertidísimo. Y aprendimos un montón y conectamos con un montón de gente súper guay. Y nada, pues ahora preparando las Navidades, las últimas dinámicas y sesiones y procesos de coaching y bueno, pues disfrutando mucho de conectar todos los lunes con vosotros, con los Nomads. Pues oye, Jaime, eso suena fantástico. Yo esta semana tengo que reconocerte que te copié un poco. No me quedé en Murcia, en Cartagena creo que es donde era el Congreso de Hoteleros. Me fui hasta Granada con los buenos amigos de la EDH, que había experiencias ADH en Granada, pero aproveché pues la ocasión, no me alojé en la Granada ciudad, me fui hasta la Alpujarra, bueno, ahí en un pueblecito pequeño, en Capileira, 500 habitantes, delicioso para trabajar, para desconectar, para reconectar, coger fuerza y aire. Y bueno, decirte que también el evento de la ADH estuvo fenomenal con hoteleros de la ciudad y además, nuevamente, una suerte de tener alumnos de turismo, los que yo llamé en el evento los jóvenes promesas, porque ya están aquí, son una realidad y gusta rodearte de gente joven, devolverlos un poco, como decimos siempre, ¿no? A enamorar, a ilusionar y a explicarles que este sector mola un montón. Así que los dos hemos estado un tour de viaje. Y antes de meternos en harina en este episodio que hemos titulado De Santo Domingo a Inhala, esto parece un viaje, pero en cierta manera lo es porque aquí hay una parte de rebranding que ahora nos van a contar nuestro invitado. Pero tenemos que presentar a un Nomad. Y si ya estuvo con nosotros Carlos Galván y nuestros queridos amigos de Hospitalidad Emprendedora, esta semana tenemos a nuestras queridas Dácil Rodríguez y Laura Hernández de Seven Revenue Rules desde Lanzarote. Jaime, ¿qué te parece? Pues que son maravillosas, que Laura confió en nosotros, en Revenue Nomads, en la primera edición y fue maravilloso su proceso y la siguiente edición invitó a su ahora socia, pero antiguamente jefa, Dácil, ¿no? Y entre ellas, en un tiempo récord y de una manera excelente, crearon Seven Revenue Rules, una agencia de revenue management y marketing que lo está petando no solo en las Islas Canarias, que es donde están ellas, sino por toda España, tienen clientes por todos lados y de hecho, bueno, pues ahora mismo Dácil vive en Lanzarote, que bueno, pues ella ha decidido que su vida es así, aunque tiene una autocaravana y de vez en cuando hace vida nómada, y Laura, que tiene una pareja y ellos dos pues han decidido que apostaban en esto por hacer vida nómada, pues vive entre las islas y una casita maravillosa que se están construyendo aquí en la península. Así que súper contento de que se creen estas sinergias y estos proyectos dentro de la comunidad. Un besito muy fuerte para ellas desde aquí. Pues como bien dices, Jaime, sinergias, acompañamiento y proyectos chulísimos entre Nomads. Ya hemos contado con el de Dácil y Laura 3. Por aquí ya nuestros queridos videopodcasters, los de la versión vídeo, ya pueden ver que se acercan muchos más proyectos súper chulos de gente que lo está haciendo muy bien, que está trabajando duro por convertir ese plan B en su plana. Así que dicho todo esto, Jaime, pues bueno, nos espera un nuevo episodio de la saga de Hoteleros Conscientes súper interesante en pleno corazón de Madrid y yo lo único que me queda por decir es a todos nuestros queridos seguidores
Si queréis no perderos ningún detalle del episodio, lapiceros bien afilados, bloc de notas cerquita para los tecnológicos con o sin inteligencia artificial. Y si sois de los míos que os gusta escuchar el episodio en formato podcast mientras hacéis deporte, solo que me queda deciros que ataros bien las zapatillas, sintonizar bien vuestro smartphone y poneros una rebequita, algún chalequito, porque oye, ya esto, el vientecito se empieza a notar el fresquito, o sea que no vaya a ser que nos resfriemos y pasemos unas navidades en la cama, que eso tampoco sería el plan. Y conectaros porque, Jaime, para que este episodio arranque de verdad, ¿qué nos falta? Mira, ahora que estoy de pie lo voy a hacer con un poquito de show dentro. ¡Intro! Pues como dice Jaime, con música y esa intro, ese acompasamiento, incluso dándose 360, muchísimo mejor. Y bueno, Jaime, si te parece, ¿quién tenemos? Vamos a presentar a nuestro invitado. Pues aquí tenemos a Antonio Núñez. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, muy bien, muchas gracias. Pues aquí tenemos a este entrevistado maravilloso. Yo el Hotel Santo Domingo lo conocía desde hace tiempo. De hecho, estuve en algún momento con alguien, no sé si fue contigo. ¿Sí? Conmigo en el 2000, mira, te diré, 2018 estuvimos juntos. En el 2017-18. 2018, pues estuvimos ahí en una reunión, creo que fue, vinimos con otra persona, con Carlos López, creo que fue, y bueno, con alguna personita a ver si hacíamos algo, y lo conocí como Hotel Santo Domingo. Y bueno, pues dentro de, cuando de repente escuché en Intereconomía, en una entrevista que os hicieron en la radio, que veo que salís por ahí de vez en cuando, escuché Hotel Inhala, digo, ¿dónde está ese hotel? ¿Dónde está ese hotel? Y resulta que era el Santo Domingo. Y bueno, pues esto forma parte de una saga llamada Hoteleros Conscientes y muchas veces, pues para ser conscientes del momento presente, lo que necesitamos es respirar. Y ahora que haya en Madrid en una ciudad pues que hay mucha combustión de coches y tal, y que hayáis conseguido poner un jardín maravilloso vertical, que ahora nos contará sobre él, y permitir que la gente respire un poquito más y un poquito mejor, pues me llamó la atención. Y Dani, tú eres el entrevistador, así que todo tuyo. Pues en primer lugar, Jaime, dar la bienvenida y las gracias a Antonio Núñez, director general de Inhala Hotel Garden en Madrid, por dedicarnos este ratito. Sé que el día a día del hotelero pues nos atrapa y quizás, tal y como estamos grabando hoy, un lunes que venimos del fin de semana, que siempre pues hay mensajes, cosas que resolver o cosas que atender. Así que muchísimas gracias, Antonio. Y por abrir un poquito pues, camino y calentar un poco motores, creo que hoy es una dosis interesante porque el hotel ahora mismo Inhala, pero anteriormente, como decía Jaime, Santo Domingo, ya es un hotel que lleva un camino en la ciudad, es decir, casi son ya más de 3 décadas, si no recuerdo mal. Y Antonio, que además es una persona que viene, pues como decimos siempre, ¿no? Desde base, es decir, persona que ha trabajado, sobre todo, creo que la primera parte, ahora nos dirás, en la parte de F&B, de restauración, camarero, más director de F&B, y poquito a poquito desde abajo, comprendiendo, creo yo, el negocio desde la base y de cómo piensan las personas y lo viven, ir ascendiendo, ir ser parte activa del Hotel Santo Domingo, para luego un poquito, cuando creo que llegas a este momento que estáis o que ya habéis empezado, de cambiar un poco el concepto, esa parte de rebranding y, como bien decía Jaime, ¿no? Con ese pedazo de pulmón que tenéis ahí de jardín vertical y vestir una historia por detrás súper interesante. Yo creo que ahí hay un esfuerzo, primero, por entender y pensar en el negocio a medio largo plazo, no en el cortoplacismo, sino qué queremos o cómo queremos entender este negocio de la hostelería y el Hotel Santo Domingo dentro de 5 o 10 años. Y otra parte que creo que va con el rebranding, que es de propósito y legado, ¿no? El propósito actual, muy vinculado a la sostenibilidad y el bienestar. Y te diría que otro que es qué mundo mejor queremos dejar o qué mejor ciudad queremos dejar Madrid en este caso para no solo la gente que nos visita, por supuesto, sino para el propio indígena habitante de Madrid. Así que por ahí un poco, cuéntanos, Antonio, cómo ha sido este brainstorm para llegar hasta donde estamos ahora. Bueno, lo primero, buenos días, Daniel. Bueno, encantado. Gracias a los dos por darme esta oportunidad de contar en vuestra plataforma un poco la historia de Inhala. ¿Por dónde empiezo? Bueno, este es un negocio familiar, lo inició mi padre hace 34 años. Hicimos una obra en una primera parte, donde estamos ahora es la ampliación.
Yo empecé muy jovencito a trabajar los fines de semana en la obra, hace, bueno, mejor no decirlo, pero muchos años, más de 3 décadas. Luego es verdad que me dediqué a la restauración, empecé como camarero, ya no solamente aquí, sino en otros negocios que teníamos fuera del hotel, unos restaurantes, unas cafeterías, y ahí me formé en F&B. Luego ya, con el paso de los años, me fui incorporando en el hotel y ya pues desde hace aproximadamente unos 10 años aproximadamente me encargo un poco de dirigir como general manager de todo el hotel, tanto la restauración, que para nosotros es muy importante, como el alojamiento puro y duro. Pues, ¿de dónde viene el cambio? Pues mira, es que has dicho muchas cosas muy interesantes en lo que acabas de exponer. Nace sobre todo del pensamiento de plantearte cómo es tu negocio a día de hoy y hacia dónde tiene que ir. Cuando llevas muchos años haciendo lo mismo, la realidad es que lo más sencillo es quedarte igual. Es cómodo, es fácil, es más sencillo, se está muy calentito, pero cuando haces el esfuerzo y lo hablas con todo el equipo que formamos parte del hotel y empiezas a intentar ver hacia dónde va el futuro, te das cuenta que igual lo que funcionó antes, en un futuro no sé si lejano, pero a lo mejor no mucho, pues igual deja de funcionar, con lo cual tienes que, en nuestro caso nos planteamos si lo que éramos y lo que hacíamos tenía cabida en el futuro, tenía cabida en un proyecto dentro de 5 o 10 años, como tú has dicho. Es decir, todo surge pensando dónde estaremos dentro de 5 o 10 años. Cuando llegas a la conclusión de que tienes que hacer algo, que hay que renovarse, pues ahí es donde surge hacia dónde. ¿Qué es renovarse? Hacer algo nuevo o diferenciarte. Es complicado porque ¿cuál es el camino? Nosotros en ese pensamiento nos pensamos y dimos mucha cuenta de que en el año 2010, cuando abrimos la ampliación, que es el edificio en el que estamos ahora mismo, en la medianera entre los dos edificios creamos algo que pensábamos que era algo extraordinario, que es nuestro jardín colgante, ¿no? Son casi 1000 metros cuadrados de jardín, un espacio muy singular, un espacio con muchísima tipología de plantas, con flores de temporada que vamos renovando, con árboles que ahora alcanzan los 5 o 6 metros de altura. Y pensamos que lo que teníamos que convertir este elemento que era excepcional en nuestra bandera. Y dijimos, oye, ¿por qué no? Si ya tenemos algo único, ¿por qué no convertimos eso único en una bandera? Y ahí surgió el concepto de crear nuestra pequeña espacio de tranquilidad dentro de la jungla urbana, ¿no? Que quisimos decir, oye, al final nuestra ubicación es la que es muy buena, no estamos muy orgullosos de ella, que es la base de cualquier negocio, yo creo que de alojamiento, la ubicación es muy importante, por no decir lo que más te marca, pero luego tienes que intentar diferenciarte. Y este jardín que nosotros tenemos nos diferenciaba mucho, nos daba pie a muchas cosas, y una era pues crear ese jardín o ese pulmón urbano en mitad de la ciudad. Estamos con un pulmón a escasos 50 metros de la Gran Vía, un espacio que genera oxígeno, que come CO2, y dijimos, oye, tenemos que convertirlo de manera. Pero es que al mismo tiempo, tú lo has dicho también muy bien, y nos gustaba mucho la idea de pensar en el futuro y en qué mundo vamos a dejar. Fíjate que cuando empezamos a debatir el tema del proyecto de sostenibilidad, pues nosotros esto lo acompañamos incluso lo empezamos antes, un proyecto muy ambicioso de sostenibilidad, con emisiones cero, con incluso en alcance 3, intentando que la huella de los propios clientes que vienen sea mínima o nula. Somos muy ambiciosos en ese proyecto, pensando que ya no solamente queremos o buscamos que combatir el cambio climático, que ya traeríamos en debate, sino sencillamente planteando que lo que hay que dejar es un mundo mejor a los que vienen detrás. ¿Quiénes? Las nuevas generaciones, todo el que venga detrás de nosotros. Yo pienso en mis hijos, egoístamente. Es decir, vamos a dejarles un mundo mejor a ellos. ¿Cómo? Pues de partida que la huella que nosotros dejemos sea la mínima posible. ¿Para qué? Pues para que ellos tengan su oportunidad. Estamos en un mundo muy complicado, en el que estamos haciendo muchas cosas mal, otras muy bien, y yo creo que es parte de la obligación de todos los que formamos la actualidad y que es nuestra responsabilidad el intentar, con mucho esfuerzo, el que esa huella se minimice. Todo eso que te estoy contando, junto con la suerte del equipo que formamos en la ahora Innada Hotel Garden,
lo debatimos, lo pensamos. Tuvimos la suerte de contar con una agencia que nos echó una mano a nivel de comunicación y conocimiento y a nivel de ideas. Y fruto de todo eso, metido en una coctelera, nació Inhale Hotel Garden. Es como surge la idea. Metido todo eso en una enorme coctelera. Qué maravilla. ¿Qué año fue? Mira, a partir del 2017 yo me di cuenta que tenemos que dar un cambio, no sé dónde, damos muchas vueltas, llega el 20, el COVID, seguimos dándole vueltas y a partir del 21 ya empezamos a materializar todo esto y es este mismo año 25 cuando cambiamos, pero trabajando en ello llevamos desde el año 2023. Han sido 2 años de puesta en marcha todo lo que ahora supone Inhale Hotel Garden hasta que llegamos en marzo de este año y lo convertimos y hacemos la transformación cambiando el nombre en todos los canales, en la fachada, etc. O sea que los cambios, como vemos, no son de hoy para mañana, ¿no? Requieren su tiempo, ¿no? Como decía Abraham Lincoln en esa famosa frase, si quieres, si tienes 10 horas para talar un árbol, dedica 7 de ellas a afilar bien el hacha, ¿no? Que es lo que habéis estado haciendo todos estos años. Estamos ahora y bueno, a mí me han venido 2 cosas a la mente conforme ibas hablando, cuando hablabas de lo cómodo y de lo calentito que se está cuando todo va bien, ¿no? Y tampoco evolucionas, ¿no? Me recuerda esa fábula o esa historia de la rana, ¿no? Que está muy calentita en la olla, en esa agua fresquita, se empieza a calentar hasta que empieza a hervir. Y bueno, con todo el tema que estoy disfrutando ahora, lo vamos a disfrutar desde diferentes perspectivas. Sí. Con todo este tema de que lo vais a ver a través del techo del jardín vertical, me ha venido a la mente, estuve en Uruguay hace un par de años, ¿no? Recorriéndolo en uno de mis viajes y había unas personas que tenían un proyecto que se llama Arboretum, que lo que hicieron fue juntar, ellos viajaban por todo el mundo hace a lo mejor 60, 70 años y juntaban todas las especies de todas las plantas, de todos los árboles que encontraban por el mundo y crearon un espacio maravilloso con un ecosistema de plantas espectacular. Dani, se nos ha olvidado una cosa, ¿vale? Que se nos olvida todas las semanas y es los libros. Cualquier persona que responda a una pregunta que al final del programa va a hacer Antonio, ¿vale? Va a ser una pregunta facilita, va a tener la oportunidad de ganar uno de estos 2 libros. El gran libro del coaching hotelero o cómo la mejor estrategia de revenue management es crear equipos felices y no se lo digas a nadie, pero a veces creo que es un libro mío más personal y sobre todo mi recorrido espiritual. Así que quedaros hasta el final porque hay premio. Y estamos, Antonio, en uno de los salones, ¿no? Has hablado de la ampliación. Cuéntanos un poquito sobre este salón, pues cuántos salones tenéis, cómo... Este es el salón natural. Vale. Porque el nombre pues, es muy obvio. Estamos justo debajo de nuestro jardín colgante. Acabamos de conectar la cascada, mira, igual la podemos ver desde la 3 de aquí. Vale, ok. Mira. Ah, mira, eso es una cascada de agua. Luego la vamos a ver desde diferentes ángulos, ¿vale? Perfecto. Y podremos tener otra perspectiva. Y este salón es el patio que hay entre los 2 edificios y lo que nos planteamos es hacer un espacio de eventos, ¿no? Vale. Para nosotros el segmento MICE siempre ha sido muy importante, ahora todavía más. Nos estamos dando cuenta que para el MICE, a las empresas, el hecho de que trabajar con empresas con planes de sostenibilidad era muy importante, cada vez más, era una exigencia. Se había convertido ya no en qué hacéis, sino mándame vuestro plan. No me vale que me digáis, oye, pues reciclamos la comida, no gastamos mucha luz, ya, mándame un plan, mándame un proyecto, porque le dan importancia, porque hay muchas empresas que en su responsabilidad corporativa requieren que los proveedores tengan un plan, una estrategia, incluso en algunos casos algún tipo de certificación, que en ello estamos nosotros también. Pero nos dimos cuenta que también era esencial, de cara incluso a llegar a muchas empresas. Entonces, para nosotros el MICE tenemos aproximadamente unos 1.200, 1.300 metros cuadrados de salones en el hotel, repartidos en diferentes espacios. Es verdad que no están en la misma planta, porque este es un edificio, tenemos que pensar que estamos en 2 edificios, uno que es original del siglo XVI y en el que estamos ahora, que es de nueva planta, construido en el año 2010, terminado en el año 2010. ¿Qué pasa? Que los salones han ido saliendo donde hemos podido crearlos. Tenemos salones, que es este, es el segundo más grande, luego tenemos otro que está en la azotea del edificio original, que son otros 250 de los cuadrados y con unas vistas extraordinarias de Madrid, se puede ver el Palacio Real, la Casa de Campo, el Campo de Moro, unas vistas muy bonitas. Y luego tenemos pequeños otros espacios en la antigua recepción del hotel, lo que llamamos los museos Silencio,
Y en total ya te digo que son en torno a los 1000 metros cuadrados. A eso hay que sumarle, por ejemplo, la terraza, que son otros 200 y pico metros cuadrados de espacios. Muy bien, pues Dani, vamos, como hacemos en estas entrevistas, ¿no? Porque es una mezcla entre hoteleros conscientes y hoteles increíbles, que es otra de las sagas que tenemos, y tenemos a la maravillosa Teresa, responsable de comunicación aquí, que nos va a ir contando a qué lugares vamos a ir del hotel para seguir la entrevista. ¿A dónde vamos ahora, Teresa? Bueno, pues vamos a ir hacia un espacio que es único, uno más dentro de Inal Hotel Garden, que son unas cuevas que datan del siglo XVI. Y bueno, y queríamos aprovechar esta ocasión para enseñaroslas. Vale, ¿hay mucho ruido ahí? Ruido ninguno. Vale, perfecto. Vamos a pasar por el lobby, si os parece, vamos viendo cosas que hemos ido haciendo, cosas que han formado parte de la idea de Inal Hotel Garden. Muy bien. Sí, porque tenéis catarata externa, que yo no la había visto, pero también tenéis una catarata en el interior, de la Una pequeña recepción. caída de agua, sí, porque nuestra idea era, ¿pasas tú primero? Sí, yo creo que vas tú. Tiramos escalones. Pues Vale. hicimos, de hecho, no sé si se refleja, pero claro, es un sonido muy sutil, pero cuando estás en el hotel hay varias cosas que quisimos que se notasen, desde el sonido, que queríamos que se oyesen pajaritos y ya llegó a correr, hasta la decoración, que es una decoración que también, si la puedes mostrar, pues también es muy verde, ahora muy verde y navideña. Vamos a ver si tienes la cascada, que decías tú en el plan. Sí, de hecho yo he estado un rato trabajando, me gusta venir a las entrevistas un rato antes para sentir el establecimiento y de repente escuchaba, yo siempre me pongo música melódica con sonidos, ¿no? Y a veces sonidos de la naturaleza y empiezo a escuchar pajaritos, pero esos pajaritos sonaban muy muy fuerte y digo, qué raro, no son de aquí. Y entonces aquí tenemos pues esta cascada con esta caída de agua, La ¿no? fuente de agua, porque lo que queremos es cuando la gente llegase, oyese agua correr. Creo que es creemos que es uno de los sonidos más relajantes. Es una maravilla. Mira, tranquilidad, aquí hay muchísimas estaciones que puedes recuperar. Muy bien. De estar en el parque de atracciones de la ciudad, ¿no? Muy bien. Yo lo primero que he hecho ha sido, al entrar, sentarme aquí, donde tienen pues un sitio muy, muy cómodo, con una máquina de café, con agua. Además, es agua Es filtrada. filtrada. Perfecto, Antonio. Pues oye, muy interesante todo lo que has contado y al final un poco parte de lo que hoy es el proyecto Inala bebe, sin lugar a dudas, de toda esa experiencia acumulada en el Hotel Santo Domingo a Bien Seguro y quizás, ¿no? Seguro también me da la sensación también que este jardín vertical de alguna manera se ha convertido un poco en el eje, ¿no? En ese, voy a decir, hilo conductor o historia, ¿no? En la que vertebrar todo lo que un poco hoy es esa parte que bien has comentado de sostenibilidad y también creo yo, lo comentabas antes, pues un poco con el filtrado del agua, ese consumo consciente de los recursos y de tener un poquito más de cabeza, entendámonos todos y todas, ¿no? Desde quien nos visita hasta el propio personal del hotel, por tener ese consumo consciente y responsable, porque los recursos, como hemos visto, no son infinitos, sino que son finitos. Pero me gustaría ir un poquito a preguntarte, como bien nos has dicho al principio, venías desde abajo, en la parte de F&B, restauración y un poquito preguntarte qué te ha enseñado toda esta evolución interna, es decir, venir de abajo, ¿no? De la base, de estar en la frontera, de vivir un poquito esa experiencia de los equipos de base, para luego, cuando has ido escalando gradual y progresivamente, todo eso un poquito, ¿cómo te ha enseñado en esta evolución interna que seguramente tiene mucho de lo que hoy podemos ver en Inala? Pues me ha enseñado el significado de la palabra equipo. Yo tengo la suerte de trabajar en un negocio en el que trabajo con gente, con y para gente. Y tengo la suerte de que todo lo que me rodea y con lo que me relaciono son esas personas que forman el equipo. De hecho, aquí en los últimos meses estamos renombrando muchas cosas para intentar actualizarnos. Y, por ejemplo, algo que hemos llegado a la conclusión es que ya no tenemos departamento de personal, tenemos departamento de personas. Entonces, el equipo es esencial. Lo hablabas tú en lo que escribías en tu libro, ¿no? La importancia de las personas, yo creo, y de los equipos felices. Aquí es esencial. Yo creo que conseguir que el que venga a trabajar, que el domingo por la tarde o que el día después de librar venir a trabajar no sea un drama, creo que es esencial. Tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos, tenemos días en los que tenemos 120 llegadas y tienes que trabajar y hacer check-ins como si fuese un mañana, pero que eso se acompañe de una sensación agradable, que te formes parte de un equipo, que tú lo sientas
como tal, ¿no? Creo que es muy importante y que la gente se integre. Yo eso es mi gran aprendizaje, la importancia de los equipos y del equipo, de formar parte de un equipo, ser una pieza más. Al final esto, aquí no hay piezas más o menos importantes, esto es como un reloj, todas las piezas son esenciales, pero ninguna es imprescindible, todas tienen que cumplir su misión, pues aquí es un poco lo mismo. Yo creo que para que todo funcione, todos tienen que cumplir su función. Y eso es lo que más me ha enseñado, ¿no? Que esto es un trabajo de muchas piezas, de muchas personas y que cada una tiene su importancia. Eso es lo que aprendí desde que comencé. Que en esta profesión en concreto es así. Dani, me recuerda mucho a una entrevista que hicimos a Alfredo Lachos, donde hablaba de que muchos empresarios pensaban que el servicio estaba al servicio del empresario, ¿no? Y que realmente era al revés, ¿no? Que él estaba al servicio de su equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues no habéis podido ver las cuevas, que son maravillosas, así que ya tenéis una excusa para venir al Hotel Inala Garden, para ver esas cuevas maravillosas. Y bueno, la verdad es que no hay cobertura y es una maravilla porque eso hace que lo que dicen, ¿no? Las conexiones entre personas se fomenten. Así que vamos a ir a otro lugar. ¿Y a dónde vamos a ir con eso? Pues mira, vamos a ir a un espacio que llamamos Espacio Musgo, que tiene también una panel de musgo muy característica, muy original y muy vinculada con el concepto Inala. Y bueno, pues desde ahí luego vamos a acceder a otra serie de puntos súper interesantes. Si me acompañáis por aquí. Esto es uno de los espacios que, como veis, hemos transformado un poquito con el concepto de Inala, con el concepto de sentirse como en casa, de estar en un espacio a gusto y relajado. Y también es una zona que se utiliza, pues, por ejemplo, cuando tenemos eventos en estos salones, pues para utilizarlo como punto de refuerzo, pues para separar lo que es la reunión más profesional de ese espacio un poco más distendido, ¿no? Del momento de los coffees, ¿no? y de charlar. Pues esto es un espacio dentro de este proceso y de este proyecto enorme que venimos ejecutando desde hace ya pues más de un año con este nuevo concepto. Muy bien. Oye, si estás viendo este vídeo, busca a Teresa. ¿Cuál es tu apellido? Amigo. Teresa Amigo, qué preciosidad de apellido, por LinkedIn, porque no estaba previsto que saliese en esta entrevista y le digo, oye, tú vas a salir, nos vas a ir enseñando los espacios. Y de repente la he pillado, me he puesto a hacerle preguntas y la tía... Sí. ¿Cómo se nota que tiene una experiencia en la comunicación? Bueno, pues Dani, cuéntanos, ¿qué más preguntas tenemos? Pues sí, yo creo que en todo proceso de transformación y hablando de un proyecto que lleva más de 3 décadas funcionando en pleno corazón de Madrid, estoy convencido que Antonio ha tenido también momentos complejos en su gestión, ¿no? Es decir, a veces pues es tomar decisiones duras, difíciles, muy a nuestro pesar, otras veces buscar aliados, socios, inversores que se acompasen y que probablemente pues beban de nuestra manera de entender el negocio, de nuestra cultura, que eso es muy importante para que esto pueda ser un matrimonio, vamos a decirlo así, de éxito y de largo camino juntos. Un poco, ¿cómo sostienes en estos momentos tan difíciles, Antonio, un equipo, un hotel, en el momento de tomar a veces, ya te digo, esas decisiones poco populares o que a uno no le gustaría, pero que te ves forzado porque la situación así nos obliga? Dani, se te ha cortado al final, di las últimas palabras. Sí, le preguntaba a Antonio que un poco cómo sostienes a un equipo, a un hotel en esos momentos, ¿no? De que te ves obligado a tomar decisiones difíciles, a veces, pues oye, la entrada quizás de un socio inversor que, pues oye, puede acompasarse o no a la filosofía o la idea que teníamos inicialmente y que luego vemos que no. Un poquito todos esos momentos difíciles, cómo uno los aprende a gestionar y cómo los transmite o transmite esa calma o esa paciencia al equipo para que efectivamente todo pueda funcionar de forma sincronizada. Pues mira, te voy a poner 2 ejemplos que para mí han sido cruciales en los momentos. Uno particular nuestro, porque estuvimos en un concurso de acreedores, derivado de la inversión que hicimos en los años de la crisis inmobiliaria, pues eso al final con el paso de los años derivó en un concurso. Y ¿qué es lo que pasó? Pues yo lo que más me sirvió, la transparencia. Te soy sincero, contar a todo el mundo la situación en la que estábamos y lo que estábamos viviendo. Y la realidad es que
yo te diría, no sé si todo el mundo, pero un porcentaje altísimo del equipo lo entendió. Supo que, bueno, pues que estábamos en una situación delicada, pero que se podía sobrevivir. Y de hecho sobrevivimos. Y luego te diría la segunda momento más complicado, que es cuando fue el COVID, que eso ya es un mal más generalizado que tuvimos que vivir entre muchos, que fue lo mismo, pues tener que cerrar el negocio. Son negocios que un hotel genera dinero, pero igual cuando lo cierras y no facturas, quema mucho dinero, muy deprisa. Y transparencia. Reunirnos, trasladarle a la gente la situación en la que estábamos, cómo íbamos avanzando, qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Las decisiones durante el COVID de cuándo abríamos y cuándo cerrábamos fueron decisiones, te diría, casi asamblearias. Era que yo no soy muy creyente en las asambleas, pero fue un momento en el que nos reunimos mucha gente a través de un Zoom y decidimos poner una fecha para abrir y otra fecha para cerrar. Y a mí me funcionó la transparencia, contar la realidad. Cuando he tenido que, por desgracia, una de las cosas que más me ha tocado en la vida es cerrar negocios. Cuando teníamos la hostelería y llegó la crisis inmobiliaria del 2008, tuvimos que cerrar varios negocios. Y lo mismo allí, tanto con el equipo que forma parte de aquellos negocios como los proveedores. Transparencia total. No intentar jugar a una doble baraja, sino sencillamente contar la situación y ver hasta dónde se puede llegar, qué es lo que hay, y quien se quiera unir, bienvenido es. Quien no se quiera unir, es razonable y entendible. Entonces, pues, los momentos de crisis, yo creo que la transparencia es esencial. Es lo que a mí personalmente me ha ayudado y creo que en general más se puede ayudar. Muy interesante, y lo vemos, o sea, pueden ser coincidencias, ¿no? Pero que de repente desde tantos sitios se vea ese jardín, ¿no? Desde el salón, pues sea un techo transparente, pero nos podemos quedar en que eso es anecdótico, pero estas oficinas que hemos visto aquí son totalmente acristaladas, ¿no? Es decir, no se esconden cosas. A mí se me ha ocurrido una idea, Teresa, bueno, os lo iba a comentar a los dos. Nada. Pero esto, yo hago una cosa. ¿Vosotros conocéis el grounding? ¿Sabéis lo que es? Sí. Si vosotros esto también lo ponéis en un suelito para que los frikis como yo, puedan que andar al final descalzos. yo siempre ando descalzo, y conecten con la naturaleza, con el Mira, no lo hemos texto, pensado. sería Buscar un espacio. y le llamáis grounding, chicheri grounding, y nada. Grounding Chicheri, pues no me parece mala idea, además con nombre. Y te invitamos a la elaboración. ¡Qué maravilla! O sea, los primeros pasos los quiero dar yo a eso. Y hacemos una dosis para celebrarlo. Me lo anoto me abro así el pergamino de cosas pendientes. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. La verdad es que esto, mira, es otra cosa que al final motiva también, igual que, bueno, pues a ti te ha surgido esa propuesta, pues a todo el equipo del hotel al final. Este proyecto, ¿no? Y más que además una nueva identidad, es una nueva motivación, ¿no? Porque es verdad que somos un equipo, somos una familia que yo, que soy de las más nuevas, llevo 10 años, pues imagínate, ¿no? Entonces también es como un poco un aire fresco, ¿no? El motivar a la gente, el motivar a los equipos, que, pues eso, que tengan esa ilusión nueva, ¿no? Por sacar adelante esto, ¿no? Y por ver que se hacen cambios, que se actualiza. Entonces, bueno, pues agradezco que me digas, que me lo anoto en la lista de cositas pendientes. Prioritario y urgente, ¿eh? Vale. La matriz. Buenas ideas. La de buenas ideas, sí. Oye, ¿a dónde vamos ahora? Pues bueno, nos gustaría Ver el jardín desde otra perspectiva y ya luego vamos a la habitación. Sí, eso es. Ok. Entonces vamos a pasarnos, eso es. Vamos al ascensor por aquella zona. Sí. Vale, Dani, ¿qué te parece todo lo que estamos viendo mientras estamos paseando? ¿Y Pues todo me lo que parece está respondiendo el equipo? Pues me parece muy interesante todas las aportaciones, tanto de Antonio como de Teresa, en un hotel emblemático en el corazón de Madrid. Y fíjate que a mí me llama la atención. Has hablado o habéis hablado ya de salas, salones, de MICE, ¿no? Y un poco esa mirada que quizás, no lo sé, hablo a veces un poco desde el desconocimiento, ahora nos lo dirá Antonio y Teresa, pero la diversificación que tienen de que no solo nos enfocan al turismo, quizás en un centro Madrid donde hay tanto movimiento, ¿no? Donde es una ciudad que está de moda, que le está funcionando muy bien, es un hub internacional de conexiones, y que tengan, no sé si los hoteles del centro tienen tanta capacidad, pero que tenga salones para, creo que ha dicho, corregidme, más de 1.200 metros cuadrados de salones. Eso es mucha gente y inmensidad. Correcto. Entonces, me parece interesante tener esa mirada de diversificar un poco el negocio y decir, oye, no vamos a poner todo
en la cesta del turismo, que está muy bien. Sí. Vamos a hacer un guiño al corporativo porque Madrid también es una ciudad que mueve mucho corporativo. Pero yo tenía mucho la idea de que este tipo de hotel estaba más en la zona IFEMA, quizás, ¿no? Un poquito más hacia las afueras, hacia el aeropuerto. Y me llama mucho la atención lo que también están haciendo ellos muy bien, de que no renuncian a ese tipo de clientes en el centro. Y creo que además, fíjate, por lo que estoy viendo y vais comentando, es un lugar ideal para reunirte. Al final, un lugar tranquilo, relajado, pausado, dentro de la vorágine que es un centro Madrid, ¿no? Encontrar ese oasis de paz. O sea, creo que incluso invita a hacer una reunión y a hacer cosas grandes. Pues mira, te lo decía y es que para nosotros el MICE es un segmento muy, muy importante, es un segmento que nos permite componer hablando pues un poco de revenue, esa estructura de precios, pues se basa muchas veces en la bolsa que hacemos de MICE a meses vista, ¿no? Para nosotros estar en el centro de Madrid y disponer de 6 metros de cuadrados al menos, lo que nos permite ser un hotel muy distinto, porque lo habitual en el centro es que haya salones o más pequeños o directamente que no tengan. Digamos que en el centro seremos muy pocos los que tenemos esta capacidad y a nosotros lo que nos permite es llegar a muchas empresas y muchas agencias que buscan organizar su evento en el centro. Es verdad que, como tú bien dices, es más hacia las afueras donde puedes encontrar este tipo de espacios, pero a nosotros el tenerlos aquí nos ha hecho un valor diferencial muy, muy importante. Pues Dani, esta pregunta te la hemos respondido en este sitio maravilloso. Yo no sé si escuchas de fondo como un... ¿Lo escuchas? Sí, sí, se escucha bien, sí. Pues mira, Dani, esto es la naturaleza que podemos encontrar. Mira qué maravilla. Ahí tienes la catarata, ¿vale? No sé si la ves bien. Sí, Y correcto. luego, pues, aquí creo que son 260 especies, Sí. algo así. 260 especies de jardín colgante. No lo voy a volcar mucho, a ver si se me cae el móvil. Bueno, lo voy a volcar porque lo estoy agarrando de la cuerda. Y ahí justo en ese salón es en el que estábamos. ¿Y esto qué es? ¿También es parte del hotel? No, esa es la competencia. Ese Ah. es un hotel de la competencia. Están ahora renovando. ¿Y ellos también venden que tienen un jardín? Supongo que sí. Supongo que, de hecho, yo siempre lo digo que si yo fuese ese hotel, vendería esas habitaciones con un upselling. Yo lo haría, aunque no sea tuyo, pero realmente no es lo mismo las habitaciones que las que el interior las que ven aquí. Yo, si fuese ellos, lo vendería. No sé si lo harán. Nos han dicho Oye, hay que hacer un poco de mystery shopping. Sí, tenemos que intentarlo. Cuando lo vuelvan a abrir, lo miraremos. Esto es lo que nosotros llamamos en la comunidad Revenue Nomads competencia, ¿no? Competencia que colaboran, ¿no? Que se dan valor unos a los otros. Dani, es imposible que se note la sensación que tengo yo ahora mismo aquí, ¿no? Es que yo he venido de la calle y en la calle hay ruido, hay congestión, ¿no? Yo que vivo en la montaña, pues cada vez que bajo a Madrid, pues necesito coger aire, ¿no? Por la boca, ¿no? Porque por toda la congestión que hay. Y la sensación que hay aquí, vosotros lo viviréis mucho, pero para mí es algo nuevo, es como estar en Costa Rica. O sea, como cuando yo estaba en los bosques húmedos de Costa Rica, es como, se nota como un frescor, un olor, o sea, son tantas las sensaciones, menuda maravilla y enhorabuena por esto. Nos alegra mucho que te guste. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos ahora? Yo creo que a las 6:10. Vamos a la habitación. Vamos a las 6:10, pero vamos a hacer un poquito de ejercicio para que no se nos vuelva a cortar, porque se nos ha cortado un poquito y solo son 2 pisos. Y con este aire fresco y este oxígeno que hemos cogido, nos podemos subir el Kilimanjaro. Entonces, Dani, cuéntanos, ¿qué más preguntas tienes para Antonio? Pues aprovechamos un poco, si en esta primera parte, en estos primeros, vamos a decir, 2 bloques, hemos visto un poco los orígenes y este camino de transformación, quizás hablar un poquito ahora de este nuevo producto y de este paso del Santo Domingo a Inhala y preguntarle a Antonio, al final, esto no es otro hotel, es la transformación profunda de un hotel que ya existía, que es el Santo Domingo, y para vosotros, para ti, ¿qué significa esta metamorfosis, esta transformación que ha vivido el Hotel Santo Domingo para convertirlo ahora en lo que es Inhala Hotel Garden? Pues mira,
Te voy a decir dos palabras. Una ya la has dicho tú, que es transformarse. Yo creo que es un momento en esta vida, hay que renovarse o morir. Es parte de la esencia. Vamos a ir intentando pasar. Vale. Se quiere quitar por aquí. Yo creo que es, tú lo has dicho, el renovarse. Creo que es parte fundamental. Transformarnos para renovarnos y vivir una nueva experiencia. Es parte esencial. Y luego el propósito. Creo que es parte del nuevo propósito. Ese nuevo propósito que hablamos antes, el buscar objetivo para los nuevos años, tratar de, siendo un negocio invasivo, pues intentar reducirlo al máximo, pensar en los que vienen detrás de nosotros. Y toda esa mezcla de transformación y propósito es lo que yo creo que nos ha empujado y lo que nos sigue empujando y lo que más me ha alentado, y son las dos palabras que a mí me alientan a seguir adelante. Transformación y propósito. Dani, mira, estamos ahora mismo en una habitación, está el hotel a tope, ¿no? O sea, un hotel en Gran Vía, un lunes, pues imagínate lo que ha tenido que hacer aquí Teresa para que consigamos enseñar una habitación, ¿no? Pero antes de la entrevista, pues me da un pasito por el hotel y he visto pues que en la cuarta planta había una habitación como con una pared decorada con rocas y he visto rojos y naranjas por ahí. Y luego vemos esta habitación que es un poco más minimalista. Eso es. Ahí tenemos pues los albornoces, aquí tenemos el baño maravilloso y luego tenemos una terraza preciosa. ¿Esta de qué es, esta terraza? Esta es el hostel que hay aquí justo enfrente. Hostel, Hotel Índigo, aquí estamos en medio de Callao, por ahí está Callao, estamos en pleno corazón de Madrid. Entonces me gustaría que me contaseis un poquito cuál es la filosofía de las habitaciones, ¿no? O sea, ¿por qué hay unas de una manera, que son de una manera, otras de otra? Contadnos. Pues mira, esto en su momento fue idea de mi padre y yo creo que es una buena idea. Es una idea que lo que intenta es, por un lado, que el cliente, si repite, no se aburra, y por otra, egoístamente, no aburrirnos nosotros, el intentar tener un producto que sea diferente. Es verdad que a nivel de organización, a nivel de mantenimiento, a nivel de diseño, es mucho más sencillo hacer una habitación y replicarla 200 veces. Es lo más sencillo del mundo. Pero es verdad también que cuando juegas a buscar nuevas ideas, decorar de forma distinta, que los baños sean efecto wow, que es lo que más nos gusta en las habitaciones, pero sobre todo el baño, que sea un espacio donde el cliente entre y diga wow. Porque al final un baño es eso que te gustaría tener en tu casa, pero no te atreves, no puedes, no quieres, no tal. Y ahí es donde nos gusta hacer o lograr ese efecto. Y la verdad, pues ya te digo, buscando que el cliente se sorprenda cuando entre y un poco egoístamente, porque nos divierte. Porque nos gusta, es más divertido. Sentarte con Aurora, que es nuestra decoradora, y ponerla a decir, ya hemos hecho dos habitaciones y bueno, vamos a hacer distintas, danos más ideas, vamos a buscar en esta línea, ¿no? Ahora estamos renovándolas, estamos con la idea de renovar baños y estamos en ello, con ideas de imágenes impresas que representen naturaleza, ¿no? Que entres en ese valle, parezca una montaña, parezca unas vistas. Entonces, todo eso nos motiva y nos divierte mucho, la verdad. Y luego yo creo que el cliente, cuando las que hemos hecho y el cliente ha visto, el efecto es que le gusta. Maravilla. Teresa, ¿cuántos espacios nos quedan? Pues vamos a subir ya directamente, yo creo, hacia la terraza, que es uno de los... Vale. Dani, ¿cómo llevas la entrevista? ¿Cómo vamos? ¿Nos quedan muchas preguntas? Nos quedan unas cuantas. Estamos ahora mismo en el bloque 3, donde hablamos un poquito de este camino, ¿no?, de transformación del Santo Domingo a Inala. Venga, pues te dejo hacer la siguiente aquí y luego nos subimos al restaurante. Pero hablando de decoración, quiero hacer un guiño desde aquí a mi amiga Raquel San Juan, la hermana de Juan Carlos San Juan, que ha escrito un libro maravilloso. Ella se dedica, ha decorado todos los casual de Juan Carlos y ahora pues también hace otros proyectos. Y bueno, pues un guiño desde aquí porque he escrito un libro sobre decoración hotelera maravilloso. Y nada, simplemente un guiño. Así que dale, Dani, siguiente pregunta. Pues en esta pregunta, un poco, bueno, nunca mejor dicho, preguntar qué parte queda del Santo Domingo original permanece ahí
¿Y qué parte ha evolucionado en este rebranding? Es decir, ¿qué de lo antiguo sigue estando ahí como llama, ¿no? Como pozo del Santo Domingo? ¿Y qué hay más de nuevo que ha evolucionado a partir de este rebranding? Pues mira, el pozo es el equipo, las personas que lo forman parte. No es que sea el pozo, es que es la esencia, es que es la base, es que es lo que construye. Al final un hotel son piedras bonitas colocadas con más o menos gusto. Es decir, pero los negocios como este de servicios, lo que nos diferencia son las personas. Es la recepción, es el mantenimiento que te salude, es el camarero que tenga una sonrisa. Somos las personas que componen el equipo de un negocio, en este caso de Inhala. Esa es la base, la esencia del pozo, lo que estaba y lo que permanece. Lo que cambia, pues la forma de expresarlo, la forma de contarlo. Antes contábamos un proyecto que había estado 31 años vivo y lo que hemos hecho es contar otra historia. Lo que hemos cambiado es el storytelling. Antes, en su momento quisimos hacer un hotel muy hogareño y ahora lo que hemos querido es hacer un hotel en el que te sientas en casa, pero sobre todo un espacio de paz donde cuando llegues oigas pájaros, oigas agua correr, te sientas en paz porque estás dentro de esta jungla urbana, has entrado en un espacio de tranquilidad, donde vienes a recargar pilas, ¿no? El gran atractivo es y será Madrid siempre. Al final lo que nosotros queramos es que cuando alguien venga al destino, venga a Madrid, recuerde la ciudad, pero lo termine con y tienes que conocer Inhala, Hotel Garden, ¿no? Eso es lo que hemos cambiado. Permanece el equipo, permanecen las personas, permanece el espíritu, permanece la ilusión, yo creo, que de hecho eso ha ayudado mucho a esta transformación, es decir, hacerlo segundo, lo decía antes Teresa, yo creo que ha ayudado muchísimo a lo primero, a que el equipo se sienta más vital, porque forman parte de un proyecto que empezamos no de cero, pero casi, ¿no? Al final, una marca es una acumulación de comunicación durante muchos años. Nosotros llevamos 31 años hablando de Santo Domingo y ahora de repente cambiamos el speech, cambiamos el storytelling y empezamos a hablar de Inhala Hotel Garden. Entonces, en ese cambio, todo el mundo se siente parte, porque todo el mundo es importante. No hay más o menos importantes. Yo puedo tener una importancia, pero la importancia a lo mejor es mayor la del recepcionista que traslada el mensaje, o la de Teresa, que muchas veces habla con los medios, o lo traslada internamente, o cualquier departamento de MAIS o el departamento de administración que lo cuentan nuestros proveedores. Es parte, es esencia del equipo y el contar esta transformación. Yo, si me permitís un inciso, suscribo todas las palabras de Antonio, no es porque sea mi jefe, pero hablando del tema del equipo, al final yo creo que sí, que efectivamente es el pozo, ¿no?, que queda siempre, y luego yo creo que al final, por mucho rebranding que uno haga, por muchas campañas que uno haga, por mucha visibilidad que se intente dar, los que tienen que vender ese producto es el equipo, son los propios empleados, ¿no? Entonces, si tú no haces primero un trabajo previo de presentación, ¿no?, y de tratar de abarcar a todo el equipo dentro de ese proyecto, es muy difícil que luego todo eso fluya, ¿no? Y, por supuesto, esto es un proceso, ¿no?, porque hemos hablado también de que hemos tenido que tener un duelo a lo que es la figura, ¿no?, de Hotel Santo Domingo como tal, ¿no? El poner ese día cero a partir del cual ya, cuando uno cogía el teléfono, no decía Hotel Santo Domingo, decía Inhala Hotel Garden. O sea, esto ha costado y hay personas siempre que sabemos que son como más reticentes a los cambios, les cuesta más. Entonces, ha habido que hacer también un trabajo y un esfuerzo para que todo el mundo se sintiera parte del proyecto, informando desde el cambio de nombre, ¿no?, que fue, yo creo que lo primero que hubo, la verdad, fue bastante sorprendente, sí. Hasta luego, pues ese proceso posterior, ¿no?, digamos, de concienciación y de ir asentando también los conceptos, ¿no?, de esta nueva identidad, y aquí estamos, en proceso todavía, ¿eh? Sí, esto no ha terminado. Mucho tiempo. Eso es. Sí. Bueno, Dani, yo si no hubiese salido Teresa, la hubiese sacado, bueno, porque yo no sé si tú sabes, o sea, no creo que sepáis, que yo he estudiado morfopsicología, ¿no? Entonces, no solo es las expresiones de la cara, cómo es la cara, las expresiones de la cara, y luego también la expresión corporal, ¿no? Se complementa, ¿no? Y tú estabas fuera de cámara, pero conforme Antonio estaba hablando, Teresa parecía los muñecos estos de Elvis que pones en así, haciendo así, pero luego pues se le veía la comisura de los labios así, y ha habido un momento en el que los ojos le han hecho así, se le han achinado, los ha cerrado un poquito, y ha sido como, a esta le cae una lágrima.
Estaré con nada. Así que nada, doy fe que según Paul Ekman, lo que me enseñó Paul Ekman, morfopsicológicamente está diciendo la verdad. Y nada, Dani, cuéntanos qué te parece hasta ahora. ¿No? Pues, mientras nosotros vamos yendo al Sí. restaurante. Pues me parece muy atractivo e interesante un hotel por descubrir en pleno corazón de Madrid. Yo creo que nuestros videopodcasters tienen una cita en Inala Hotel Garden por todo lo que han hecho, por como bien estaba comentando ahora Teresa, ¿no? Esa parte de explicar muy bien en qué consiste este cambio. Empezar primero por el equipo directivo, entiendo yo, por la propiedad, por interiorizarlo, comprenderlo, aterrizarlo. Como bien decía, ¿no? Ese duelo necesario de una historia de 30 años o un poquito menos quizás hasta que se decide hacer ese cambio, pero con una apuesta decidida por un nuevo hotel en un siglo nuevo como el XXI, con unas necesidades que probablemente el viajero ha cambiado y su concepto o la forma de viajar también, y un poquito desde dentro hacer partícipe a los equipos también de ese mensaje que queremos comunicar, que se sientan parte del proyecto y son parte importante, como bien decían, de nada sirve querer implementar una cultura si en ese momento pues la gente que tiene que llevarla a buen término, comunicarla, pues no se lo cree, va a ser difícil. Entonces, alinear todo esto tiene una cierta complejidad. Así que yo creo que por lo que has comentado, por el jardín vertical, por toda esa parte que bien comentas, oye, de acompasar el espacio, el sonido, ¿no? Ese hilo musical con aves, ¿no? Con pájaros sonando, la cascada. E incluso comentabas el tema del olor, ¿no? El tema, pues que también es un tema interesante, un olor peculiar, seguramente particular, que te acompaña durante toda su estancia, creando eso, un oasis de un remanso de paz y tranquilidad en ese loco centro, como puede ser Madrid, cualquier otra gran ciudad. Creo que eso al viajero, sea por ocio o por negocio, siempre lo agradece. Así que creo, al menos por mi parte, cuando tenga ocasión y vuelva por Madrid, aunque sea pasar un ratito por el lobby y disfrutar de este momento, creo que puede ser incluso algo realmente necesario e interesante. Así que todo esto creo que redunda, al menos en mí, creo que también a nuestros videopodcasters. Genial. Oye, Dani, ahí hay otra zona, ¿no? Sí, vale. Que a lo mejor hay más silencio. Sí. ¿Podemos vale. Sí. Pues quiero enseñaros mientras Teresa nos abre esto, porque es que aquí tenemos Madrid, pero es que ahí tenemos mi casa. O sea, esa montaña. ¿Quieres subir y verlo desde arriba? Podemos, incluso, qué maravilla. Tenemos mucho viento y no sé cómo se irá, porque yo vale. creo que ese viento, pero vamos a intentarlo. Pues vamos a intentarlo, a ver si no nos volamos. Pero fíjate, esta vista, 360 grados de Madrid, ahí tienes la sierra y ahí tienes todo Madrid, que es, bueno, increíble. Increíble. Bueno, nos vamos para abajo, que nos vamos a pelar de frío, igual nos volamos, pero qué maravilla de terraza. Y esto supongo que les hacéis un partido espectacular, ¿no? Todo lo que podemos. Para eventos, para copas. Muy bien. Bueno, pues Dani, ¿puedes ir formulando la siguiente pregunta que tenemos para Antonio? Perfecto, pues siguiendo un poquito con esta línea, en esta evolución del Santo Domingo a Inala, uno de los pilares del nuevo concepto, sin lugar a dudas, pues esa identidad verde que bien comentabais con el jardín vertical, la terraza de donde venís, creo yo, renovada, ¿no? Y esa terraza con vistas a Madrid y al cielo de Madrid, y nunca mejor dicho. Y está, o al menos creo yo, no hemos tocado todavía el tema de restauración, pero cocina que yo entiendo que irá muy ligada también al tema de la sostenibilidad. Antonio, ¿cómo viviste este proceso de reinterpretar un clásico de Madrid como era el Santo Domingo para convertirlo en un icono más fresco y, sobre todo, mucho más consciente? Bueno, pues... Ahí está, perfecto. Es que está la gelada la oportunidad. ¿Quieres abrir o no? No, al revés. Cerrar bien. A cerrar. Vale. Bueno, perdónanos, que estamos acoplándonos. Pues... Ahora. Ya está. Ya está. Sí, pues... mira, lo decíamos al principio, yo creo que nos dimos cuenta que amén del pensamiento que puedas tener sobre el cambio climático, que yo nunca entro, sino entro en el hecho de dejar un mundo mejor. Creo que es esencial, ¿no? El que nos planteemos que lo que venga detrás disfrute de un mundo
mejor que el que nosotros tenemos. ¿Cómo? Pues es un trabajo que tienes que hacer a diario, esforzándote, y para eso tienes que intentar que el proyecto del hotel te acompañe. Entonces, cuando empezamos a plantearnos todo con este enorme pulmón, todo nos pedía buscar un proyecto de sostenibilidad que nos permitiese o que nos empujase a ser un hotel más consciente. Ese fue el motivo, y ese ha sido lo que nos ha empujado durante todos estos meses, que llevamos ya con nuestro proyecto de sostenibilidad camino de 2 años. De hecho, el año que viene vamos a intentar certificarnos con un certificado bastante curioso, muy exigente, pero porque creemos que no lo hacemos mal y creemos que que tenemos que buscar la forma de que además nos lo certifiquen. Y de hecho, yo voy interrumpiendo lo que comentaba Antonio, que comenzamos antes con lo que es este planteamiento, Sí. ¿no?, de lo que es la estrategia de sostenibilidad, la necesidad que teníamos, primero, como ha dicho Antonio, por convicción, ¿no? Y segundo también porque egoístamente al final uno tiene un negocio y tiene que adelantarse muchas veces también a las exigencias normativas, ¿no?, y legales. Y al final luego confluyó con lo que fue el rebranding, ¿no?, y con este jardín colgante como columna vertebral de todo el proyecto, con lo cual al final sin pensarlo previamente todo conectó, ¿no?, y se integró, ¿no?, uno en el otro. Y curiosamente, muy curiosamente, cuando empezamos con todo este proyecto, algo que intentamos es involucrar a todas las personas que forman parte del hotel, en su momento Santo Domingo, ahora Inala, y nos dimos cuenta que había mucha predisposición y mucha voluntad, fue sencillo involucrar a todo el equipo en el tema de la sostenibilidad, porque todo el mundo era muy consciente de que cada pequeña aportación sumaba, y que esto no es un tema... Esto no puede ser que alguien llegue y diga vamos a ser sostenibles, sino que cada uno desde su interior tiene que decir, jo, yo voy a, en lo que está en mi mano, intentar que seamos un poquito más sostenibles. Así es como consigues que el proyecto funcione. En este caso, el nuestro de sostenibilidad, que le llamamos además Green Wall, por nuestro muro colgante. Entonces, que todo el mundo se involucrara fue esencial, y nos dimos cuenta de que era muy sencillo. O sea, fue algo que no nos costó porque la gente tenía muchas ganas de ayudar y de colaborar, y que el efecto de la huella fuese la menor posible. Qué interesante. Y yo aprovecho, ya que también está Teresa, preguntarle, fíjate, un poquito el rebranding, como bien estábamos comentando, no es solo un cambio físico del activo, sino que va mucho más allá y afecta pues a la cultura interna de los equipos, ¿no? Y preguntarte desde tu punto de vista y desde el área de comunicación, que te ha tocado mucho explicar, no solo fuera, sino también de puertas adentro primero, para que se acompasara toda esta nueva cultura de empresa. ¿Qué cambios has notado, ¿no?, en la forma de trabajar de los equipos con todo este nuevo storytelling, ¿no?, enfocado en la sostenibilidad, en el bienestar, ¿no?, y en un poco en ese, vamos a decirlo así, consumo consciente de las cosas, ¿no? ¿Qué has notado? Bueno, al final el trabajo de comunicación del rebranding fue, como tú bien dices, ¿no?, una comunicación casi triple, ¿no?, porque hubo, por un lado, una comunicación a nivel interno para el equipo, una comunicación a nivel cliente y una comunicación, digamos, exterior más a nivel medios, o sea, 3 vías, ¿no? Y eso fue un trabajo arduo y duro. Y luego, antes comentábamos, ¿no?, que es un proyecto vivo. Como el propio jardín, ¿no?, que llevamos desde 2011 con el jardín, y el jardín sigue cambiando, sigue creciendo, sigue moldeándose. Pues nosotros igual, dentro de lo que es una idea clara, ¿no?, de cómo tenemos que hacer las cosas, y dentro de esa nueva filosofía, ahora mismo también estamos trabajando en reuniones con un núcleo en el que hay representantes de todos los departamentos, precisamente desde un planteamiento de lo que es la escucha activa, para ayudarnos un poco también a entender y a tener esa empatía a veces que con otros departamentos no se tiene, ¿no?, a la hora de cuando uno toma una decisión, saber en qué afecta, en qué medida, y consultar y tener en cuenta a los demás y trabajar mucho como equipo, ¿no? Y eso creo que es algo que también viene un poco a consecuencia de todo este cambio, ¿no?, de todo este proceso de renovación. Y es verdad que, bueno, hemos estado 31 años siendo Hotel Santo Domingo, hemos tenido nuestras dinámicas, nuestra forma de trabajar,
nos ha funcionado, pero bueno, creo que es un muy buen momento también para aprovechar pues a inspirarnos y actualizarnos con otras maneras de trabajar mucho más en horizontal y en global que a nivel jerárquico, ¿no? De superiores hacia abajo, con ese sentimiento un poco de integración de equipo, ¿no? y de familia, que eso es un pozo que ha quedado del Santo Domingo, pero que queremos, digamos, actualizar, ¿no? o inspirar con este nuevo concepto. Y nada, no sé si te he contestado más o menos o me he ido un poco por las ramas. Lo has hecho muy bien y ha quedado pues medianamente claro todo ese esfuerzo que bien comentabas, en este caso triple esfuerzo por llegar a cada uno de los stakeholders, ¿no? Un poco de los grupos de interés internos o externos para llevar muy bien ese mensaje en qué consiste y ese paso valiente vuestro en ese rebranding de ser atrevidos y de hacer algo totalmente diferente en un centro ciudad apostando, como decíamos al inicio, no por el cortoplacismo, que a veces es un poco la miopía que nos afecta en el día a día, sino pensar, oye, ¿qué proyecto queremos? ¿Qué ciudad queremos? ¿Qué legado queremos dejar? Y leía, os hablo ahora de memoria, preparando la entrevista precisamente, creo recordar que este jardín vertical, recordemos, creo que son 1000 metros cuadrados, creo que al año teníais calculado más o menos 5 o 7 toneladas de renovación de aire, es decir, de convertir monóxido de carbono en oxígeno. Y cuidado, eso es un pulmón, eso es un pedazo de pulmón que tenéis en el centro de Madrid y que eso muchas veces que, viendo un poco ahora todo este a veces temas de turismofobia o de masificaciones, oye, explicar también a la comunidad local que un hotel como el Inhala, pues oye, que está contribuyendo a renovar el aire del centro de Madrid, al margen de zonas de bajas emisiones y más, que también ayuda, por supuesto, a reducir la contaminación, pero oye, que nosotros también queremos aportar, oye, nuestro granito de arena en la sostenibilidad del centro de ciudad y hacerlo mucho más habitable para todos, ¿no? Los propios, los habitantes y los que nos vienen a visitar de fuera, ¿no? O sea, que creo que eso también es un discurso muy positivo y una sociedad que creo que cada vez va teniendo un poquito más a bien en ver todos estos temas de sostenibilidad como algo que forma parte de cada uno y que ese pequeño granito de arena, ¿no? Esa pequeña aportación que todos hagamos cada día suma y ayuda a hacer y dejar, como bien decía Antonio, ¿no? Un mundo mejor para nuestros hijos, las generaciones que están ahí y que queremos pues que sigan viviendo de la mejor forma posible. Totalmente. Totalmente, o sea, al final esa es la idea, el que la comunidad o el Inhala en su momento cuando creamos el jardín, la verdad es que fue porque había una gran pared gris y surgió la idea de hacer ese jardín y con el tiempo te das cuenta que qué suerte que se nos ocurriese aquello y que lo desarrollásemos y porque al final ese jardín lo que es un enorme pulmón de la zona. ¿Aporta mucho o poco? Aporta, que es lo importante. Si los demás lo tuviesen, aportaríamos todo vosotros muchísimo hacéis más de vuestro granito de arena, ¿no? Entonces, sí. Nosotros tuvimos la suerte de tener el espacio para poder hacerlo. Se nos ocurrió la idea. Sí. Bueno, pero que al final ahí estaba nuestra intención. Y luego por eso surgió la idea de Inhala acompañando, ¿no? Convertir ese jardín en bandera. El lago... Una pregunta, porque yo conozco algunos hoteles que tienen la misma posibilidad que tenéis vosotros, ¿vale? Tienen una pared ahí. ¿Es carísimo? La inversión es interesante, no es prohibitiva. En un proyecto, tú piensas que esto es un hotel en el centro de Madrid con muchos metros cuadrados. Dentro de la inversión general de todo el hotel no es disuasorio, ni muchísimo menos. Y luego lo que nosotros en su momento tuvimos la visión de poner un sistema de gestión del agua y de la alimentación que estuviese completamente mecanizado para evitar fugas, pérdidas y que robase mucho tiempo y o que tuvieses que tener un jardinero muchas horas. ¿El coste del año? Tampoco es disuasorio, para nada. No es, volvemos a lo mismo, dentro de la estructura del hotel no es disuasorio. Evidentemente cada uno el que lo vaya a desarrollar tendrá que hacerlo acorde a sus posibilidades. Pero no es una cosa que digas va a marcar diferencia en el presupuesto, no. Además, por la forma en la que se estructuró el jardín, que está totalmente estructurado, ¿no? y organizado en 300 metros lineales de andamio, cada una de las plantas crece en su propia maceta, con sustrato, o sea, es un tipo de jardín colgante que es muy distinto, por ejemplo, de otros que conocemos, ¿no? Como el de Caixa, que tienen una planimetría muy limitada, el nuestro no, el nuestro tiene una frondosidad que precisamente le da la manera en la que está cultivada, ¿no? la planta y luego, como decía Antonio, ese sistema de riego por goteo que también controlamos
muy bien. Si la zona superior en verano hay que regarla 3 veces, se riega, y si abajo no hace falta, no se riega. Es decir, está todo como muy medido, muy controlado, y fuimos realmente precursores en este sentido en el año 2011, ¿no? Y muy importante, en nuestro caso, analizar, contar con un gran profesional. Al final, cuando haces cosas que te superan, en este caso nosotros de planta, pues lo justito. Que contamos con un ingeniero como el Manuel Pasquín, que es un ingeniero agrónomo especializado en jardines colgantes, que nos asesoró. Entonces, en el jardín que hemos estado viendo hay zonas donde no le da el sol nunca, hay plantas que no les reciben sol directo nunca. Bueno, pues son plantas que no necesitan luminosidad, pero necesitan sol. Claro, es muy importante, porque la planta que pongas que necesite sol y no lo reciba se va a morir. No es que lo necesita para vivir. O sea, no es fruto de la casualidad. Entonces, está muy estudiada, y a nosotros plantas no se nos ha muerto nunca, ninguna, nunca, porque cada zona está estudiada para que reciba luz o luminosidad suficiente para crecer. Y sin utilizar ningún tipo de producto químico, ni También. insecticidas ni pesticidas, jamás, nunca. Todo con sistemas naturales. Cuando lo hemos necesitado, hemos previsto, pensamos que había alguna plaga, utilizamos especies naturales que eran aniquiladoras de esa posible plaga. Algo muy curioso que yo no conocía, y algo que nos encanta a todos son las mariquitas, que es una cosa maravillosa. Bueno, pues las mariquitas se acaban con no sé qué pulgón, que tú piensas, bueno, pues las mariquitas son una asesina. La lucha integrada, que se llama, ¿no? Sueltan las mariquitas y se acaban, y tú fíjate que todos hemos tenido mariquitas en la mano y piensas, cosa más tierna y más... Bueno, pues para según qué especie, nosotros no, pero a unos bichejos que ven una mariquita y salen huyendo. Entonces, son pequeñas cosas que gracias a Manuel y gracias a su conocimiento y a su expertise nos ha ayudado a implantar en nuestro jardín. Todas esas pequeñas cosas nos han aportado mucho valor. Dani, me quedo con las mariquitas ninja. Mariquitas asesinas. Pues yo, por cerrar un poquito este tercer bloque, y antes de entrar en la mirada consciente, preguntarle un poquito a Antonio cuál fue ese ese desafío emocional que tuvo durante esta transformación, porque al final no es solo un cambio de marca, ¿no? Al final es también de propósito. Entonces, seguro que en algún momento tuvo ese momento de pensar y decir, caramba, esto no sé si tiene sentido, no sé si voy a conseguir convencer a todo el equipo. ¿Cómo fue esto, Antonio? Bueno, escucha, la palabra que a mí me dominó una vez decidimos hacer el cambio y según iban acercándose las fechas finales, yo te diría que la palabra que me dominó fue miedo. Yo estaba aterrorizado porque, te insisto, es que lo hemos hablado antes, lo decía antes, en tu zona que conoces y que funcionas, está muy bien, está muy calentito. Entonces, no fue ni una ni dos mañanas, yo que soy muy de hacer deporte, en que me encontraba haciendo deporte por la mañana y pensando, ¿por qué me he metido en esto? Pero con lo bien que estábamos. Lo que pasa es que luego es verdad que lo racionalizaba y pensaba, no, hay que salir de aquí, hay que hacer este proyecto porque a futuro va a ser mejor. Más de una vez a Teresa Clara, las cogía, eran las personas con las que más hemos dedicado tiempo a desarrollar esto, digo, decirme que sí, que tenemos que hacerlo. Sí, tenemos que hacerlo. Digo, vale, lo necesito, digo que alguien me lo diga. Luego tuvimos un momento emocional muy intenso que fue cuando en el año 2023, año y medio largo antes hemos decidido ya el nombre. El cambio lo hacemos en el marzo del 25, porque tuvimos que retrasarlo por esas cosas. Yo me voy a ver a mi padre a contarle, te voy a cambiar tu negocio. Y me siento delante de él y digo, ¿pero te gusta Santo Domingo? Sí. Digo, pues lo vamos a cambiar. Y me sorprende porque te digo, mi padre en ese momento tenía 79 años, yo se lo racionalicé, nos sentamos, lo hablamos, lo expliqué. Y mi padre me entendió, que a mí es lo que más me impresionó. Yo probablemente ahí fue el empujón final para decir, vamos en el buen camino. Porque cuando alguien que ha sido su negocio, que lo ha creado él, que le ha puesto el nombre él, que lo ha desarrollado, se lo racionalizas, le cuentas el por qué haces todo esto y te dice, creo que tienes razón, creo que es lo que hay que hacer. No entra a juzgar si es inhala o inhalo o la palabra o cómo lo quieras definir, porque eso ya es un tema, pero que sí que hay que darle una nueva vertiente y que hay que reorientarlo. Ahí es cuando, no es que se te disipen las dudas, pero te sientes más seguro de decir, bueno, vale, no estaba desencaminado el tiro. Y ahí, pero ya te digo que la palabra que te diría es miedo. O sea, miedo, inseguridad, temor, duda, mucha duda, hasta que te das cuenta de que es lo que hay que hacer, que hay que renovarse. Renovarse o morir. Estamos en un mundo en el que tienes que buscar tu sitio,
y a Santo Domingo había tenido el suyo, pero fue un sitio maravilloso y lo hizo muy bien y fue parte de la esencia, yo creo que de Madrid. Fuimos un hotel que abrimos en el año 94, hemos hecho muchas cosas, Madrid tenía su hueco, pero era el momento con la competencia, con la forma de entender la nueva hotelería, era un momento en el que había que buscar un nuevo proyecto, una nueva forma de trasladar Alójate con nosotros. Me gusta mucho a mí eso de renovarse o morir, ¿no? Que es una frase que tenemos muy manida. Sí. Pero quizás eso no siempre es así, siempre, o sea, la reflexión es hacia dónde, ¿no? Renovarse hacia dónde. Correcto. Y os estáis renovando hacia la luz, ¿no? Eso pensamos. Esa es nuestra intención, pero es cierto que también es de renovarse o morir, ojo, ¿hacia dónde? Es decir, me voy a renovar y entonces en lugar de tener hábitos sanos me dedicar a fumar y a beber. Hombre, pues igual no es la renovación adecuada, pero es verdad que renovarse y sabiendo hacia dónde. No es renovarse, cambiar por cambiar, que era uno de nuestros miedos, es decir, hay que cambiar pero con una historia y con una historia consciente y con una historia que nos justifique el por qué y nada y de dónde vamos y que tenga un backstage, un soporte en el que construyas, ¿no? No me voy a inventar, pues ahora somos el hotel de los pintores, del circo, vamos a poner... No somos el hotel del circo, ¿no? Queremos ser un hotel y ¿por qué? Nada, pues porque tiene una historia, porque está el jardín, porque tenemos un poquito de sostenibilidad. Joroba, tenemos una parte trasera que justifica hacia dónde vamos. Sí, es storytelling, eso es. Sí. Y el para qué, o sea, porque diferenciamos mucho, ¿no? Lo que es el por qué y el para qué. El por qué mira al pasado, el para qué mira al futuro, y lo habéis dicho varias veces a lo largo de la entrevista, ¿no? Que es una decisión puramente egoísta para dejar un mejor mundo a vuestros hijos, ¿no? A nivel de proyectos de sostenibilidad, sí. Yo pienso en mis hijos, es decir, joder, me gustaría que el mundo que puedan vivir ellos pueda ser un poco mejor que el que vivimos nosotros actualmente, ¿no? Así es. Dani. Se ha quedado sin palabras. ¿Dani? Sí, no, sigo aquí. Creo que con vuestras últimas reflexiones nos metemos en el penúltimo bloque de la mirada consciente y preguntarle a Antonio un poco, pues, desde tu experiencia, de todo lo que nos has ido contando a lo largo de esta entrevista, ¿qué significa para ti hoy ser un hotelero consciente? Pues yo creo que es un poco un resumen de lo que hemos estado hablando. El saber en qué consiste tu negocio, hacia dónde va y qué puedes hacer para que tu negocio, en un tiempo tan incierto en el que estamos hablando de tanto de turismofobia, en el que es verdad que según en qué zonas el turismo pueda ser un problema, seamos conscientes y intentemos que no ser un problema, sino parte de una solución, o que no robemos espacio a quien se lo merece, o que aportemos valor al destino y aportemos valor al turista y aportemos valor al local, es decir, al que está en el entorno, que puede venir a disfrutar ya no del hotel, que es más difícil, pero de una terraza, de unas cuevas, que conozca nuestro jardín, que sepa que somos vecinos y que tenemos un jardín al que puede venir a visitar y descubrir y sorprenderse. Entonces yo creo que ser consciente es tener un propósito de formar parte de la sociedad y no solo llevarte, sino también aportar. Es decir, no puede ser cuánto vamos a generar, sino qué podemos aportar también nosotros. Creo que es parte del proceso. Pues muy interesante y has dicho un tema que a mí también me parece bueno traerlo a la mesa, el tema de que el hotel no solo debe abrirse a quien nos visita de fuera, no sino un poquito al local, ¿no? Al que está alrededor, que es un espacio integrado, equilibrado, que no quiere romper con la sintonía del entorno y que lejos de ser algo exógeno, sino que al final invita también al madrileño, a la gente del centro, a venir, visitar, disfrutar de las instalaciones del Inala. Y por cerrar un poco este penúltimo bloque, nosotros con el Hoteleros Conscientes, la verdad que viajando, Jaime pues lo podrá certificar, a mí me pasa cuando tengo ocasión también de ir a eventos, hay gente que escucha el video podcast y bueno, pues comparte ideas. Y si alguien escucha este episodio y dice, ostras, lo que dice Antonio, lo que dice Teresa, esto me resuena, yo también necesito, oye, quizás un inhala, ¿no? Inhalar, respirar, un respiro, una reinvención, un repensar el producto. ¿Por dónde le dirías que empezara? Pues yo creo que conociéndose a sí mismo, analizando quién es él, qué es lo que a él y al equipo que tiene a su alrededor les motiva y qué puede ser parte de su ADN.
Inhala nace de ese análisis. Inhala nace de un momento en el que nos sentamos y con la ayuda de terceros, Sí. no somos listos pero con límites, nos ayudaron a pensar y analizar quiénes somos y dónde estamos, pero cuál es nuestro ADN. Y analizando un poco cuál es tu ADN, puedes pensar hacia dónde puedes ir. Tienes que ser muy consciente de lo que tienes, tienes que ser consciente de que si quieres evolucionar, pues tendrás que cambiar cosas que no van a ser fáciles, cosas que forman parte de tu día a día y que antes era tan sencillo hacer que ahora de repente tienes que replantear. Pero aceptando que vas a tener que cambiar, lo primero analiza qué eres, qué tienes, mira qué te puede ayudar y busca ahí. Creo que lo importante a lo mejor es buscar dentro de tu concepto, primero, que no encuentras nada, bueno, pues ya es una cuestión de pensar hacia dónde tú quieres ir y de qué son lo que te pueda traer. Nosotros tuvimos la suerte de encontrar que en nuestro ADN había elementos más que de sobra para contar una nueva historia. Pues interesante al final repensar el producto desde dentro y muchas veces conectar también con el destino. Hotel y destino muchas veces van de la mano y a veces vivimos un poquito a espaldas del destino y hay que también buscar esas sinergias y encontrar tu propia historia, tu propio sentido, transmitirlo como bien han hecho en Inhala Hotel Garden, tanto al cliente interno, a los visitantes también y a la ciudad, a los medios, en definitiva, este nuevo rebranding. Y ahora, Antonio, llegados a este punto, último bloque, son esta batería de preguntas con respuestas rápidas, sin pensarlo mucho, es decir, un poco lo primero que se te pase por la cabeza, pues nos lo compartes para acabar de rematar esta entrevista. Y si te parece bien, empezamos con la primera. Una decisión que cambió la forma de liderar. Entender que se hacía en equipo. Un error que te enseñó más que un acierto. He cometido tantas... un error... un error... pues mira, relacionado con el liderazgo, pensar que cuando era joven y era jefe siendo más jovencito, que la vieja escuela, la dirección con gritos funcionaba. Fue un error que me enseñó y me di mis leñazos y ahí aprendí mucho. Ahora ya no lo hace, ¿eh? No siempre, no siempre. Un hábito que te mantiene centrado. El ejercicio, deporte, la actividad física. Es muy bueno, muy bueno. Un momento en el que dijiste, ahora sí entiendo de este oficio. Pues mira, te diría cuando superamos el concurso de acreedores. Ahí me di cuenta que entendía cómo liderar, cómo sacar adelante un equipo humano, un negocio. Y a mente que fuese hotelero, por lo que es nuestro negocio, el cómo aprendí a sobrevivir y conseguí salir adelante, conseguimos entre todos salir adelante. Una canción ideal para hacer el check-in en Inhala. Te voy a decir dos. Una en inglés y otra en español. Una en inglés que es Fix You, de Coldplay, que nos encanta y además creo que es reparadora, nunca mejor dicho. Y luego te voy a decir una canción que me encanta de Jorge Drexler que se llama Todo se transforma. Creo que son dos canciones que podrían sonar siempre en el check-in. Se harían un poco monótonas. Sobre todo es para los que viven y trabajan en la recepción, pero bueno, se acostumbrarían. Pues muy bueno. Y por último, alguien a quien tú consideres que deberíamos entrevistar en estas dosis de hoteleros conscientes, a quien puedas presentarnos y que nos recomiendes, claro. Pues mira, te recomendaría a hoteleros independientes. Yo pues te hablaría de la familia Carús, que regentan el Ópera. Gente que lleva muchos años liderando proyectos que creo que, amén de renovaciones o no renovaciones, de actualizaciones que tienen muchísimo mérito en un mundo tan exigente y tan cambiante y con tanta competencia con el que estamos viviendo, el que lleven la cantidad de años que llevan y que sigan luchando día a día, pues te hablaría de los Carús, te hablaría de Ángel Sal, del Hostal Persal, te hablaría del Hotel Moderno, Santiago Bello, cualquier hotelero independiente que sigue luchando y que no por no estar en una marca o no estar en una gran cadena
no sabe menos o no lucha menos, sino al revés, tiene que a lo mejor según qué cosas más dificultades. Entonces, ahí os podría presentar a hoteleros independientes. Yo apostaría por otros hoteleros independientes. Pues tomamos buena nota, Jaime, de hoteleros independientes. Nos ha dado ya alguna pista Antonio de Madrid también, muy cerquita además de donde estáis, con lo cual, pues, fenomenal. Y para cerrar, nos queda, pues, lo que al principio Jaime bien apuntaba, que siempre nos olvidamos, que estamos un poco despistados, el tema del sorteo de los libros. Ya sabéis, el gran libro del coaching hotelero, o algunas veces creo. Pero para ello, para poder llevaros alguno de estos libros, primero vamos a escuchar qué pregunta nos propone Antonio y que tendréis que responder. Y, por supuesto, las respuestas las podéis hacer llegar a Jaime Chicheri o a un servidor. Nos buscáis en redes, estamos muy activos. Y el que acierte, los primeros en responder, pues van a tener opción de llevarse uno de estos 2 libros que son fantásticos. Yo os los recomiendo. Además, viene Navidad, con lo cual también es un buen momento para regalarlos. Así que os invito a que no perdáis pista. Y, Antonio, cuéntanos un poco cuál es esa pregunta, qué pregunta pues, te has cocinado para que los videopodcasters puedan contestarla. Mira, lo he estado pensando y digo, ¿qué pregunta? Mira, pues no es sencillo, es una pregunta con 2 respuestas, yo creo que cualquiera valdría. Cuando entras, hemos estado diciendo, desde que entras en Inhala estás oyendo continuamente 2 cosas. ¿Qué son? ¿Qué 2 cosas estás oyendo desde que entras en Inhala? Lo hemos repetido yo creo que varias veces. Yo me las sé. Y yo... Pero está muy atento. Pero tú también es verdad que has estado atento. Y yo, si no, estaré despedida. Así que, si no te lo sabes, vuelve a ver el programa y tal. Y bueno, pues para finalizar, uno de estos 2 libros se va a quedar aquí, ¿vale? Y bueno, pues uno de ellos es el gran libro del coaching hotelero, o cómo la mejor estrategia de revenue management es crear equipos felices. Es un libro muy enfocado a hoteleros que quieren aprender pues algunas cositas de liderazgo. Y el otro es cómo conocí a Dios. ¿A qué Dios? Pues habrá que leerse todo esto. Pero es un libro que se llama No se lo digas a nadie, pero a veces creo, y son mi historia desde que era pequeñito hasta el día de hoy con la espiritualidad del mundo. ¿Con cuál os queréis? Yo con el segundo. ¿Con este? Sí. Maravilloso. Pues nada, pues uno de ellos se queda aquí y cuando se lo acabe de leer, a lo mejor se quedan con el otro. Muy bien. Oye, pues por mi parte nada más. Muchísimas gracias por esta horita y 20, casi media de entrevista. Ha sido una maravilla conoceros más, porque muchas veces, ¿no? Yo siempre, a ver, que estoy como... Siempre vamos a juntarnos un poquito, ahora que estamos como más amorosos, más en confianza. Ay. Y bueno, pues yo siempre lo digo, ¿no? Cuando di mi primera conferencia con Poncho, al final la gente dejó de hablar se me dejaron de acercar tanto los que venían a hablarme de revenue, de si Booking no roba y de si tal, y se me empezaron a acercar gente a hablar del amor, la sostenibilidad y esas cosas. Y bueno, pues esto es una manera pues más bonita de conocer el corazón que hay en los hoteles más allá de los números. Así que muchísimas gracias por todo el amor que nos habéis recibido. Ha sido un placer. Estas entrevistas son súper guays porque siempre hay que lidiar con cosas. Bueno, sí. No, el hotel está vivo, o sea, ahí no podemos limitar. Y son, o sea, por eso a mí me gusta hacerlas así y luego no cortamos ni nada, es decir, quedan de forma natural. Como es lo que es. Y tanto. Esto es lo que es. Y nada, y Dani, pues te dejamos a ti cerrar esta entrevista. Pues nada, como bien decías, agradecer a Antonio, a Teresa su amabilidad, el que hayan compartido esta casi hora y media de entrevista con nosotros, que nos hayan mostrado las instalaciones del Inhala Hotel Garden en Madrid, en pleno corazón de la ciudad, que nos hayan explicado y que nos hayan dejado entrar un poquito más adentro, ¿no?, de cómo ha sido toda esta transformación del sentimiento, la pasión que le ponen en su trabajo y un poquito, pues desde la hotelería, de estos hoteleros conscientes de lo que trabajamos en esta saga, de cómo intentan desde dentro apostar por dejar un mundo mejor con valores, con propósito, pensando un poquito más allá, no solo en lo que es el negocio puramente, la sostenibilidad, ya sabemos que tiene que ser pues sostenible, nunca mejor dicho, económica, social y medioambiental, creo que lo cumplen perfectamente, y no pensar en cortoplacismo, sino sentarse, mirar hacia adelante, ¿no?, en estas vistas maravillosas que tenéis de la ciudad de Madrid, en este 360, ¿no?, y decir, oye, ¿cómo me gustaría ver mi negocio en los próximos años? Y no solo a nivel de rentabilidad o de ingresos, que está muy bien y que es importante, sino también un poco con esta mirada
de qué mundo mejor, qué ciudad mejor, qué propósito mejor quiero dejar yo a los míos. Así que invitamos a todos los videopodcasters a que escuchéis, a que veáis el episodio. Ya lo sabéis, Antonio ha compartido la pregunta. Si queréis uno de los 2 libros, deberéis responder en tiempo y forma. Y Jaime y un servidor daremos el ok si está o no acertada. Y también, si tenéis ocasión de pasaros por Madrid, yo ya me lo he apuntado aquí, de visitar las instalaciones de Ninal Hotel Garden, creo que es, como bien decían ellos, un oasis, un remanso de paz, de desconexión para volver a reconectar de forma saludable y consciente con la ciudad. Y creo que estos son los proyectos que molan, que gustan, y espero que a muchos y muchas videopodcasters, hoteleros, hoteleras, les sirva un poco de clic, de momento gatillo para pensar un poco en su proyecto y ser un poco valientes también y dar un paso para hacer algo diferente que a bien seguro les va a servir para diferenciarse. Así que, Antonio, Teresa, Jaime, muchísimas gracias. Abrazo muy fuerte y nos vemos por aquí muy pronto en otra dosis seguramente de Hoteleros Conscientes. Así que feliz semana, besos y abrazos muy grandes. Igualmente, gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Chao. Adiós. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo 2, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos en el próximo vídeo.